Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a explicar sobre el Personal Software Process. Imaginemos que nos vamos a poner en contexto con Gerardo. Gerardo es un ingeniero de software que trabaja en una empresa que desarrolla sistemas para otras empresas. Ha participado en varios proyectos importantes como ingeniero programador, lo que le permite tener bastante experiencia en la empresa en sí. En algunas reuniones con los administradores de proyectos es muy común que pidan estimar cuánto tiempo requiere para construir un componente del software en específico. Sin embargo, sus propuestas que provee Gerardo no han sido del todo acertadas. En estas ocasiones, lo que hace Fernando es que solicita de forma bastante excesiva el tiempo que necesita para desarrollar dicho componente, lo que ha provocado que las estimaciones del costo del proyecto sean bastante elevadas y el cliente mejor decide contratar otra compañía. En estos casos también Gerardo también ha proveído de tiempos muy apretados que le impiden entregar con calidad lo que ha desarrollado, lo que el cliente pues le entregan un proyecto lleno de defectos, y pues esto ha pues sufrido grandes consecuencias debido al costo de las correcciones y el mantenimiento necesario que debe de tener dicho proyecto. Eh, en estos casos lo que debe hacer Gerardo es utilizar el modelo PCP. El modelo PCP consta de tres fases. Empezamos con la fase uno del proceso de PCP. Esta fase establece que se debe de planear y documentar el plan del proceso que se llevará a cabo en el software. En un principio, esta fase de planeación puede llegar a considerarse como una pérdida de tiempo, sobre todo cuando la tarea asignada es demasiado simple. Sin embargo, debemos de tener el hábito de dedicarle algunos minutos para analizar el problema y decidir cómo abordarlo. Llegando a concluir esta fase puede llegar a resultar en grandes beneficios posteriores, ahorrando tiempo en recopilar la información necesaria. Podemos abordar de mejor manera la tarea y asegurar grandes resultados. En esta fase se deben de considerar dos criterios, que serían el criterio de entrada, que sería tener la descripción del problema, el resumen total del proyecto y el registro del tiempo. El criterio de salida serían los requerimientos documentados, el reporte del proyecto completado y con la estimación del proyecto de desarrollo y el registro de tiempo completado. Esta fase consta de dos actividades. La primera sería pues tener los requerimientos del programa. Debes de generar los requerimientos y asegurarte que estos sean claros y libres de ambigüedades. Y la segunda es la estimación de recursos. Debes de realizar una estimación del tiempo que requiere desarrollar pues el proyecto. Empezamos con la fase 2 del proyecto del proceso PCP. Las actividades de la fase de desarrollo incluyen el diseño, la construcción, codificación, compilación y pruebas unitarias del proyecto. Varias de estas actividades suceden al mismo tiempo, por lo que no se debe de considerar como si fueran secuenciales. Digamos que, por ejemplo, una primera compilación del programa sirve como prueba a nivel de sintaxis de los comandos y parámetros utilizados. Incluso algunos compiladores, como por ejemplo el IDE de Visual Studio, suelen alertar sobre errores de lógica. El objetivo que busca PCP al detallar las actividades del proceso de desarrollo es generar el hábito del análisis del problema antes de iniciar la programación. Esto permitirá que el ingeniero encuentre de la mejor manera la forma de solucionar el problema dicho y minimizar la cantidad de defectos que se puedan producir en el desarrollo de todo el proyecto a lo largo. Como mencioné anteriormente, cada fase cuenta con dos criterios, el criterio de entrada y el de salida. En este caso, en la fase de desarrollo, el criterio de entrada sería pues la declaración de los requerimientos, el formulario del resumen del plan del proyecto con la estimación del tiempo detallado
los registros de los defectos y el tiempo requerido y el estándar del tipo de defectos. Y en el caso del criterio de salida sería pues cuando el programa ya esté completamente probado de acuerdo al estándar de codificación y con un registro de los tiempos, defectos y defectos completados. Y luego empiezan las actividades de este proceso, que sería la fase de diseño, que sería revisar los requisitos y producir un diseño para cumplirlos. Registrar en el registro de tiempos cualquier defecto encontrado en la definición de requerimientos y registrar el tiempo en el registro de tiempos. Y luego sería la fase 2, la parte 2 del proceso de desarrollo, que sería la codificación, que sería implementar el diseño según el estándar de codificación, utilizar el registro de defectos de cualquier defecto o requisito de diseño encontrado y documentar el tiempo en el registro de tiempos. Y luego estaría la fase 3 del proceso de desarrollo, que sería la compilación. En esta fase debemos de compilar el programa hasta que quede libre de errores de compilación, reparar todos los defectos encontrados. También debemos de registrar defectos en el registro de defectos y también debemos de registrar el tiempo en el log de registro de tiempos. Y luego está la fase 4 del proceso de desarrollo, que sería la fase de pruebas. En esta fase debemos de probar todas las pruebas que se ejecuten sin errores, debemos de reparar los defectos encontrados, debemos de documentar los defectos en el registro de defectos y debemos de registrar el tiempo en el log de registro de tiempos. Y por último está la fase 3, que sería la fase post-mortem. La fase final del PCP establece realizar un reporte post-mortem que se realiza para documentar detalles importantes de la tarea realizada, qué problemas surgieron y cómo se solucionaron. En este momento es un momento en el que el ingeniero de software debe de dedicar para documentar las lecciones aprendidas. Este reporte es necesario para que se realice de manera inmediata, justo cuando se ha entregado el producto. Si se deja pasar el tiempo, es muy probable que se olviden algunos detalles que puedan ser valiosos para otras tareas o proyectos que puedan exigir más tiempo de encontrar la información de sustento. En esta actividad solo requiere algunos minutos de tiempo cuando se tienen frescos los detalles importantes. Al igual que la fase de planeación, debemos de realizar un reporte. En este se exige una disciplina por parte del ingeniero de software y podría considerarla como una actividad tediosa, sin embargo es un hábito que rendirá frutos en el futuro. Esta actividad también, como las demás, cuentan con dos criterios, que serían la entrada y la salida. En este caso sería en el criterio de entrada la descripción del problema y la declaración de los requerimientos, el formulario del resumen del plan del proyecto con información del tamaño del programa, registros de los defectos previamente obtenidos y el tiempo requerido, y también el programa ya completado y probado. Y en el caso de los criterios de salida sería pues un programa que ya está probado de forma completa, con el formulario del resumen del proyecto ya completados y el registro del tiempo de defectos. Esta actividad cuenta con tres subactividades, que sería el registro de defectos, que sería revisar el resumen del plan del proyecto y verificar que todos los defectos encontrados en cada fase del proyecto fueron registrados, y debemos de registrar que los defectos que fueron omitidos también. Y luego sería la segunda parte, que sería la consistencia de información de defectos. Debemos de revisar que la información de cada defecto registrado sea precisa y completa, verificar que la cantidad de defectos introducidos y removidos por cada fase sean razonables y correctos, y también debemos de corregir la información incorrecta o de defectos omitidos. Y luego pues está la tercera parte de esta fase, que sería el tiempo. Debemos de revisar posibles errores u omisiones en el registro del tiempo, y debemos que también corregir cualquier información incompleta o incorrecta sobre el tiempo registrado. Y bueno, estas serían las tres fases del modelo PSP. Como ventajas del modelo PSP sería, pues más que nada podemos destacar este modelo, que sería la productividad de las personas.
y pues que se mejoran los hábitos de programación. Se puede lograr una detección temprana de defectos y riesgos, lo que deriva en una disminución de los defectos, una mejora de calidad y por lo tanto una reducción en el ciclo de vida. Se trabaja con un plan con una base de estimación certera al ser realizada por el equipo, y se puede lograr una buena comunicación entre los integrantes. Y pues estas serían algunas ventajas que podría yo destacar de este modelo, y pues eso sería las ventajas. Como mencioné anteriormente, el PCP tiene dos medidas, que serían el tiempo transcurrido por fase y los efectos encontrados por fase. El objetivo de estas medidas serían que se ayude a planear mejor los proyectos de software al determinar la productividad y la calidad del trabajo realizado, y pues estas acciones requieren de tiempo para realizar mediciones precisas. Sin embargo, es posible que el ingeniero de software se apoye de algunas herramientas que registran el tiempo de una forma muy simple. El ingeniero de software deberá llevar a cabo la contabilidad de minutos transcurridos en cada una de las fases de defectos que aparecen en el código. Cada vez que realiza un cambio para solucionarlo, debemos de considerarlo como un cambio que puede ser tan simple como agregar un punto y coma al final de una línea de código, o hasta agregar varias instrucciones nuevas. Es importante que no se consideren como defectos el número de errores o advertencias arrojados en la compilación, ya que en muchos casos esto suele ser solo un pequeño error. Esta sería una plantilla básica del registro de tiempo. Como tenemos en la imagen, en el encabezado debemos introducir los datos generales que ayuden a identificar el proyecto o tarea asignada, como sería autor, fecha de elaboración, nombre del supervisor o project manager, y el número del programa como el lenguaje de programación. En la parte de abajo debemos de poner el nombre del proyecto o número de identificador del proyecto. Después la fase en la que se está trabajando, que en este caso sería planeación, desarrollo, postmortem, y también debemos de poner la fecha y horario en la que se empezó a realizar el proceso de esta actividad. También debemos de poner el tiempo de interrupción. Aquí se registra el tiempo en que se interrumpió la actividad en la que se estaba trabajando, que serían llamadas telefónicas, preguntas, asesorías, etc. Aquí también debemos de poner el ingreso y fecha en el que se terminó la actividad, y por ejemplo aquí donde dice delta time es el tiempo en el que se obtiene al restar el tiempo empleado. Debemos de tener menos tiempo de interrupción. Y luego pues están algunos comentarios. Debemos de agregar comentarios que sean útiles para recordar una circunstancia inusual en relación a esta actividad. Y luego está este otro formato, que sería el registro de defectos. Como se puede apreciar en la imagen, aquí también tenemos un encabezado en el que se incluyen pues los datos generales del programa, la fecha de elaboración de este y el lenguaje de programación en el que se está trabajando el proyecto, junto con el nombre de programación. Aquí lo que debemos de poner sería cuando en el registro de defectos intervienen varios archivos de código. También debemos incluir el número de identificador del programa. Debemos de poner la fecha en la que se detectó este defecto, el número de secuencia del defecto, el tipo. Es posible utilizar una tipificación de defectos. Es importante tratar de homogeneizar la tipificación cuando se trata de un programa de un grupo de programadores. Y luego pues está la fase de inyección, que se agrega a la fase en donde el defecto fue introducido. Debes utilizar tu juicio donde se proviene el error, más que nada. Y sería la fase de remoción. En esta fase pues se ingresa donde se solucionó. Normalmente en esta fase es más que nada donde fue que se encontró el error y cómo se solucionó. Y luego pues sería la fase de solución, el tiempo que tomó encontrarlo y solucionar el defecto. Y luego pues sería la solución de referencia. Si el defecto encontrado tiene que ver con una solución incompleta de otro defecto, se tiene que colocar el número de defecto al que hace referencia. Y pues esta sería pues cómo llenar estas pequeñas formas del registro de defectos, si es que se quiere aplicar
en el proyecto PCP. Y pues eso sería cómo las llenamos. En conclusión, pienso que este proyecto a nivel personal como programador te ayuda más que nada a gestionar tu tiempo en las actividades de los diferentes proyectos que te puedan surgir y mejorar más que nada tu rendimiento y tu capacidad de cómo puedes afrontar las distintas situaciones a lo largo de tu carrera laboral. Y pues esto sería pues más que nada qué es lo que pienso de este modelo. Se me hace bastante bueno porque como se mencionó anteriormente el hecho de ver los reportes hace que tengas una retroalimentación a la hora de hacer otros proyectos, considerar los diferentes errores que tuviste en cuenta para que ya no los vuelvas a cometer en los siguientes proyectos posteriores que te puedan llegar a ocurrir. Y pues esto sería todo el video, muchas gracias.